Mis hermanos, hoy quiero que veamos 5 puntos de esta enseñanza. Y el título es: no juzgues a nadie. No juzgues a nadie. Yo creo que esto tenemos que aprenderlo mucho, la iglesia, porque a veces fácilmente abrimos nuestros labios, como los 3 amigos de Job. Estaba leyendo la historia de Job y veía que ellos vieron ese hombre tan íntegro que era, pero que también era ser humano, y lo juzgaron, hablaron mal de él, y a Dios no le gustó para nada. Y a veces nos pasa a nosotros así y no nos damos cuenta, ¿cierto? No hay momentos en la vida del ser humano que nos encontramos a veces desanimados, que no encontramos soluciones a nuestros problemas, y a veces lo que vemos a nuestro alrededor son personas que nos critican y nos juzgan en vez de darnos una palabra de aliento y fortaleza. Y sabiendo que todas las personas tenemos etapas difíciles, ¿cierto? Todos. Y no encontramos una salida a nuestros problemas. Y a veces nosotros somos tan terribles, tan indolosos. Criticamos quizás al joven, adolescente, porque se comporta mal, ¿cierto? Pero no le decimos: hijo, ven, yo te amo, el Señor te ama. Y tienes que cambiar esa actitud con amor, entendiendo que nosotros también fuimos jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Y que quizá nuestros padres no nos entendían. Estamos en una etapa de la vida que es muy difícil para el ser humano. Es muy difícil la adolescencia, hermanos. Y nosotros fácilmente criticamos a ese adolescente. A veces lo castigamos. A veces le gritamos. Y muchos de pronto los tratan mal. Les dicen que si eres bruto, le pegan en la cabeza. Pero no se acuerdan que también fueron adolescentes, ¿cierto? ¿Sabe cuándo nos acordamos? Cuando tenemos canitas. Los abuelos nos acordamos. Y ahí es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: no le pegue al muchacho, no lo trate así, ¿cierto? ¿Cierto, hermano Abacú? Yo sé, hermano, estas canas no son en vano, hermano. Es hermoso cómo Dios nos habla y nos enseña. Hermanos, tenemos que aprender a amar a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Quizás no les tenemos paciencia. A veces les gritamos. Quizás a veces se nos olvidan las cosas, tal vez por la edad, pero juzgamos al anciano porque se le olvidaron las llaves, porque se le olvidó la cita médica, porque, bueno, tantas cosas que a veces se nos olvidan, ¿cierto? Pero juzgamos y criticamos. A veces juzgamos a una persona porque de pronto no encuentra trabajo y como que está encerrada en su problema y ora y dice: Dios, ayúdame. Y bueno, le salen ofertas de trabajo y quizás dice: no, esa no quiero, esta tampoco. Entonces le dice: bueno, ¿usted qué quiere, cierto? Y empezamos a criticar y empezamos a juzgar, porque así somos las personas, ¿cierto? Y se nos olvida que de pronto algún día nosotros también estuvimos así. Se nos olvida que algún momento no sabíamos en qué trabajar, qué hacer, cuál trabajo aceptar, qué salario, ¿cierto? Pero criticamos porque esa persona está en una etapa de la vida que quizás no se halla y que no sabe qué hacer, está como desubicada. Y nos falta aprender a amar, aprender a exhortar, aprender a dar ánimo, porque la palabra lo dice, ¿cierto?
que nos animemos los unos a los otros. Decirle, hermana, hermano, tú vas a salir de eso. Ten fe. ¿Sí? Hermanos, tenemos que aprender a hacer eso. No hacer lo de la ranita sorda. ¿Quiénes estuvieron hace unos días aquí la historia de la ranita sorda? ¿Ninguno? Ah, bueno. Se la resumo. Una ranita que era sorda y cayó con otra en un hueco. Y las otras ranitas le decían que se dieran por muertas porque ya no podían salir de allá. Y les gritaban, no, eso ya no. Y había una que era sorda, pero ellas no sabían. Y pues las ranitas saltaban, pero veían que estaba muy lejos para salir del hueco. Entonces la que oía dijo, no, definitivamente, sí, ellos tienen razón. No hay caso. Y la ranita sorda creía que la estaban animando. Y ella saltaba y saltaba y los otros, no, hágase la muerta, eso ya dice. Y ella pensaba que le estaban diciendo que ya casi, que ya casi. Y de un momento a otro esa ranita, ¡bum!, pegó un brinco y salió. Y le hablaban y le decían, oiga, ¿y usted no entendía que le dijéramos lo que le decíamos? Y ya no sabía ni qué. El caso fue que llegó y les dijo, les hizo entender que ella era sordita y no les entendía nada de lo que les estaba hablando. Sí. La moraleja fue de que, hombre, a veces nos tenemos que hacer los sordos también a las malas palabras, al desánimo. Hermanos, animémonos, amémonos, honremos a Dios con nuestro vivir diario. Yo quiero que dentro de esta introducción quiero darles una historia. A mí me fascinan las historias, por eso leo mucho la palabra, porque está llena de historias y son tan hermosas. Eso es como la historia de la barca. Aquí la vimos hace unos días, hace como 8 días, el miércoles estuve predicando y dije, quiero que me pasen esa imagen aquí. Y fue tan hermoso porque es que al ver allá la barca y Jesús durmiendo y los apóstoles angustiados, es bonito esas historias, ¿cierto? Que uno viendo ahí, eso parece una película y se mete uno en el cuento. Por eso me gustan a mí las historias. Pero esta vez no les voy a pasar una ya. Les voy a contar una historia dentro del tema que tengo hoy. Quiero que escuchemos esta historia. Como se trata de no juzgar a nadie, entonces yo quiero que escuchemos y pongamos atención. Dice, había un hombre que tenía 4 hijos. Como parte de su educación, él quería que ellos aprendieran a no juzgar a las personas y las cosas tan rápidamente como suele hacerse. ¿Cómo qué? Suele hacerse. ¿Qué quería ese padre? Que aprendieran a no juzgar a las personas. Es como el título es No juzgues a nadie. Me pareció interesante, me pareció bonito. Y mire la lección tan grande. Entonces dice aquí, entonces los envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba a gran distancia de su casa. En su país había estaciones, así que el primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el cuarto en otoño. Cuando todos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo dijo que el árbol era horrible, giboso y retorcido, parecía seco y sin vida. El segundo dijo que no, que el árbol estaba cubierto de brotes verdes y lleno de retoños que prometían flores. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que emanaba un aroma muy dulce y se veía hermoso. Era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto. El último de los hijos tampoco estuvo de acuerdo. Con ninguno de ellos. Dijo que el árbol estaba cargado de peras maduras, lleno de savia y bienestar,
cómo los pájaros acudían al peral para comer de los frutos que se estaban marchitando. Todo a su alrededor se llenaba de un exquisito aroma. Entonces el padre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solos habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Y añadió que por eso no se podía juzgar a una persona por solo ver una de sus temporadas. La esencia de lo que son los hombres, el placer, la tristeza, el regocijo y el amor que viene con la vida, solo pueden ser medidas al final, cuando todas las estaciones hayan pasado. ¿Les gustó la historia? A mí no me gustó, me fascinó, hermanos, me pareció muy hermosa. Y aquí dice, en la final del libro dice: ¿no será por esta razón que nos quedamos con una idea prefijada de una persona, de una determinada estación de una persona, a partir de la cual la juzgamos el resto del tiempo? ¿No será que debemos entender a las personas como móviles y no como estacionarias? Yo quiero que meditemos sobre esto. A veces, lo que yo decía, ¿no? De pronto una persona no se halla en qué trabajar, qué hacer, ¿cierto? Es que ese es un vago, ese no quiere hacer nada, no sirve para nada. Al muchacho, al adolescente, de pronto entonces empezamos a criticarlo, a maltratarlo. Pero tenemos que entender que está en una etapa de su vida, hermanos, que él está pasando por una etapa que nosotros quizá ya pasamos, que nosotros de pronto ya tenemos la madurez que esa otra persona no tiene, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Levanten la mano de los que les ha pasado. Casi a todos, ¿cierto? Yo creería que a todos nos ha pasado, hermanos. Hemos tenido momentos difíciles, en momentos que de pronto no nos entienden las personas, no nos entienden los jefes, los padres, ¿cierto? Maltratamos, a veces nuestros hijos no nos entienden, ¿cierto, hermana Bakú? A mí me pasa, no sé si a su merced le pasa, a veces mis hijos no me entienden y yo le digo: por favor, mire, es que yo para la tecnología soy malo, téngame paciencia, enséñeme. ¿Cómo será cuando yo ya esté de más avanzada edad? Esto nos enseña, hermanos, que tenemos que aprender a entender a los demás. Tenemos que dejar de juzgar a los demás. Dentro de esta introducción, porque ya esto era introducción, hasta ahora vamos a empezar el servicio, imagínense. Vamos a ver en la vida de un gran hombre temeroso de Dios que estaba siendo probado, como en una etapa de su vida lo juzgaban sus mejores amigos. Y ese hombre era nada más ni nada menos que ese hombre que les dije hace poco que admiro mucho, Job. Un hombre temeroso de Dios, apartado del pecado y del mal camino. Pero él también fue juzgado. Él estaba siendo probado. Yo quiero que vayamos ahí en Job 1, 6 al 12. Primer punto. Job, el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Yo quiero que lo leamos. Es una historia un poco que es larguita, voy a tratar de resumirla para entrar a la idea principal. ¿Lo tienen ahí? ¿Me contestan con un amén? Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a leerlo del versículo capítulo 1, versículo 6 al 12. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás, como siempre, metiendo sus narices donde no lo llaman, ¿cierto? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Aquí podemos ver la apreciación de Dios por Job. Y cómo decía él, yo creo que se sentía orgulloso el Señor de decirlo en ese momento. Y como yo creo que él se siente orgulloso de muchos de nosotros. Y él dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Eso está aquí en el 8. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Yo digo que el Señor se sentía orgulloso de Job, de su amado hijo, y por eso era que bendecido en todas las áreas, ¿cierto? Pero Job estaba haciendo ¿qué? Aquí empezaba a ser probado. Estaba siendo probado. Pero sus amigos no lo entendían, hermanos. No lo entendían. Como a veces nos pasa a algunos de nosotros, ¿no? Vemos un hermano en una situación difícil. ¿Quién sabe por qué está así? Y empezamos a murmurar, ¿cierto? Por eso es el título: no juzguéis a nadie. Y continuemos ahí con la historia de Job. Vamos a ver el segundo punto, Job 4, 1 al 7. Ahí donde están. Vamos a verlo del 1 al 7. Entonces respondió Elifaz. Sí, 1 al 7. Respondió Elifaz tenamita y dijo: si probáremos y a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, como que te hablamos, pero ¿quién nos podrá detener a hablarte? Sí, como que quería no decirle nada, pero es que no podemos detener las palabras, ¿cierto? Si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Dice aquí Elifaz: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora el mal ha venido sobre ti y te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, que inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Aquí dice el título en capítulo 4, dice: Elifaz reprende a Job. ¿Qué estaba haciendo ahí Elifaz? Criticando a Job, juzgándolo. Pero mire tan íntegro que era él, ¿no? Mire tan lindo, dice el 3: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Oiga, qué bonito que nosotros hagamos eso, ¿cierto? Él lo hacía, y sin embargo los amigos que estaban haciendo en ese momento, criticando. Dice: al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. O sea que él era un hombre que, bueno,
un hombre amoroso, un hombre que deseaba el bien de sus hermanos, de los demás, ¿cierto? Pero sin embargo, en este momento que él estaba siendo probado, ¿qué estaban haciendo con él? Criticándolo, juzgándolo. Muchas veces las personas hacemos eso dentro de la familia, cuando el esposo de pronto está desanimado y se quiere renunciar porque está que ya no da más, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Hay momentos que uno ya no quiero saber de esto. ¿Y qué hace de pronto la esposa que no conoce y no teme a Dios? Desanimarlo peor y empezar a juzgarlo. Ya le dio la flojera, ya va a renunciar, va a dejar otro trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué hace una mujer sabia? No juzga, edifica, levanta. Mi amor, ten ánimo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner delante de la presencia de Dios esta situación, porque esto no puede seguir así, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos, hermanos? Se nos olvida que somos hombres y mujeres temerosos de Dios y empezamos a criticar. Yo creo que tenemos mucho que aprender y estamos aprendiendo, porque estas palabras que Dios trae de exhortación al pueblo es porque quiere ver una iglesia unida, llena de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver otro punto. En Job 22, 4 al 9. Job 22. Vamos a ver cómo criticaba. 22 desde el 4 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? Mire lo que le dicen: a causa de tu piedad. O sea, le estaban diciendo que era un impío, ¿cierto? El 5: por cierto tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente, vea, le están diciendo, el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella, el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos eran quebrados. ¿Cómo criticaban al pobre Job en ese momento de prueba que estaba teniendo? Pero ellos no lo entendían. Ellos no entendían que tenían era que animarle, abrazarle, orar por él. Ellos no entendían que él estaba pasando un momento difícil porque el diablo había tocado todo lo que él tenía. Aún había tocado su salud, porque dice que le tocaba rascarse con un tiesto a Job, ¿cierto? Pero mire lo que hacían estos hombres. El hombre pudiente, el hombre que daba aliento, ahora cómo está. O sea, hermanos, ¿cuántas veces nosotros también hemos fallado? Hemos desalentado a aquel familiar que ha estado en un momento difícil en la vida. Y en vez de darle la mano y alentarlo, le ponen el pie en el pescuezo para que se muera, hermanos, por Dios. Por Dios. Hermanos en la sangre. Padres que lo hacen con sus hijos. Esposos que lo hacen con sus esposas. O viceversa. Porque es una realidad, hermanos. Y por eso a veces hay mujeres abandonadas con sus hijos. Porque faltó un hombre de Dios en la casa, un sacerdote de Dios en su casa, que supiera poner por obra esta palabra bendita. Porque muchas veces vamos a las iglesias, hermanos, pero hacemos un acto religioso. Decía esta mañana el siervo de Dios que muchos fumaban y decían: Dios, ayúdame. Se persinaban y decían: Dios,
ayúdame para que no me cojan porque voy a matar a este tipo. ¿Será que Dios los oye? No. Pero creen que Dios oye esas oraciones y van a las religiones, digámoslo así, porque nosotros no tenemos una religión, nosotros no somos una religión, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido su bendita palabra y la ponemos por obra. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no nos embriagamos. Los hijos de Dios no nos separamos de nuestra esposa aunque tengamos dificultades o viceversa. De pronto hay problemas, hay luchas, hay dificultades, porque el enemigo mete sus narices como las metió con Job. Sí, hermanos, si a este hombre perfecto, hombre íntegro, recto, le sucedían estas cosas y Dios lo permitió, ¿cuánto más, no más a nosotros, hermanos, que somos más débiles, cierto? Pero a veces, ¿qué hacemos? Maltratamos, juzgamos, criticamos. Somos tan avarientos, hermanos, en la vida del ser humano, que a veces pensamos solo en nosotros mismos, cuando somos empresarios, ¿cierto? Con tal que yo viva bien. Y es que no podemos darle más al empleado porque es que me quiebro. Y colocan empresas y más, y no se sacian de tener dinero. Y mire cómo está la sociedad. Y no estoy justificando el pecado, pero eso es porque hay una esclavitud del hombre al hombre, porque no piensan en el prójimo como en sí mismos, como Dios manda. Dice ese gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a Dios, ¿cómo? Y a tu hermano como a ti mismo, a tu prójimo. A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo, hermanos? Que está aquí, al lado mío, hermano. Aquel necesitado, aquel hambriento, aquel desnudo, aquel sediento, aquel que está sin trabajo, hermanos, aquel extranjero que viene de otro lado y quizás viene a nosotros a pedirnos un trabajo, una ayuda, y lo que dicen es, si pagaban 1.000.000, le dice, te pago 800, ¿cierto? Porque es que eso hace la persona impía que no tiene temor de Dios. Y lamentablemente lo puedo decir, la mayoría son gente impía, gente que se aprovechan de los demás, de las necesidades. Les dicen que los horarios de trabajo son 8 horas y los ponen a trabajar 9 o 10 y no les pagan las extras. Dicen, les pago las extras, trabajan 10 y los ponen a trabajar 11 y 12 horas. Y es una verdad que yo lo he vivido. Por eso lo puedo hablar de las injusticias que hay dentro de la sociedad. Y a veces el empleado, que hace también, quiere robar al patrón. Venga, a ver qué le quitamos a este viejo porque tiene harta. Escuché a una persona y me dolió porque esa persona la aprecio mucho un día. Y yo le decía, venga, pague el arriendo al señor porque, pues, hombre, él necesita su arriendito, él tiene sus deudas, sus cosas. Si él arrienda es porque necesita. Y me contestó, ese señor, eso tiene mucha plata, eso tiene tantas casas, es no sé qué. Entonces yo llegué y me quedé mirando a esa persona con dolor y le dije, ¿y por eso tú tienes que quitarle a los demás lo que es de ellos? ¿No pagas el arriendo? Me dio dolor. No, hermanos, si el patrón te contrató y tú aceptaste el salario que fuera, pues cumple con ello. Dice el Señor, si tienes que dar algo más, dalo. ¿Sí? Claro que muchos damos más, yo soy uno de que doy más. Yo les decía, yo hace poco en una empresa que estuve y les dije, he llegado 1 hora tarde a veces, 40 minutos, media hora, y no les he anotado 1 hora extra a ustedes para que me la paguen. Pero me están poniendo a trabajar todavía mucho más, y la verdad, yo ya no estoy para eso. Yo quiero trabajar mi horario, cumplir con lo que hablamos y listo. Pero las personas se disgustan cuando uno les habla. El empleado no puede hablar.
porque entonces es sindicalista, y si no le gusta así, váyase de acá, y le empiezan a amargar la vida para que se vaya. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. Porque no nos ponemos en el lugar de los demás. Y a veces llega ese hombre desanimado y la mujer lo acaba de arreglar. La familia, ¿cierto? Y juzgamos al pobre hombre que llegó rendido, que está que no da más, está que renuncia porque quizás lo trataron mal, lo humillaron en su trabajo. Escuché a un gerente de una empresa diciéndole a los empleados muertos de hambre, y me daba un dolor saber que de esos muertos de hambre él también comía, porque ellos eran los que trabajaban para que le pagaran el sueldo al señor gerente. ¿Sí? Pero somos buenos para juzgar, y así estaban haciéndolo aquí con Job. Vamos en el punto 3, Job 22, ¿cierto? Aquí vemos que Elifaz estaba juzgando a Job. Aquí dice: Elifaz acusa a Job de gran maldad, y siendo un hombre íntegro, ¿no? Vamos al punto 4, porque Dios quiere que aprendamos esto. Mateo 7, 1 al 5. Mateo 7. Vamos a leerlo, porque es que aquí es donde el Señor nos manda algo que no estaban haciendo los amigos de Job, y que a veces quizás nosotros no hacemos tan bien. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medida. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que si Elifaz y sus dos compañeros hubieran leído esta palabra, hubieran sido redargüidos, y tal vez no hubieran hecho eso que hicieron con Job, porque estaban mirando la paja que había en el ojo de Job, pero no habían visto la viga que tenían ellos, y Dios se enojó con ellos, y mucho, mis hermanos. Quiero que vayamos al punto 5, Job 42, 7 al 9. Job 42. Mire cómo Dios les decía: hipócritas, saca la paja, la viga de tu ojo, no la paja. La paja le está diciendo: el pecado de Job tal vez es más leve que el de usted. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Job 42, vamos a leer del 7 al 9. 42. Ahí donde estábamos en el libro de Job, de este gran varón de Dios. Y dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y el 9 dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó
la oración de Job. Amén y amén. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué les enseñaba a Dios? A no juzgar. Mira, ahí dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Y ellos estaban juzgando a Job. Lo criticaban. ¿No eras tú el que alentabas? ¿No eras tú el que aconsejabas? El poderoso. ¿Y ahora cómo estás? Entre otras, ¿cierto? Pero Dios lo ve todo. Dios no es injusto. Nosotros somos injustos, hermanos. Tú y yo lo somos. Somos pecadores. Bueno, tú y yo somos pecadores arrepentidos, no pecadores practicantes, como aquellos que no conocen a Cristo. Quizás algún día nosotros ingerimos licor, ¿cierto? Cometimos errores, pero ahora no lo hacemos, porque eso es una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Nosotros no podemos andar en el pecado como andábamos antes, y como andan muchos de los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que recapacitar dentro de nosotros si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas. A veces creemos que porque yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no soy grosero. Hermanos, pero a veces somos tan injustos que juzgamos a los demás como los amigos de Job. Criticamos a los demás. Miramos la paja de los hermanos, pero no miramos la viga que está dentro de nosotros. Porque no hacemos lo recto delante de Dios. Porque no alentamos al hermano. Porque no le animamos. Porque no le ayudamos. Porque en vez de criticar al hermano que está buscando empleo y de pronto no se halla, le dice: vamos a orar, hermano, para que Dios te dé sabiduría, y quizás Dios te está probando en este momento para que empieces con este trabajo y Dios te va a levantar, ¿cierto? Yo creo que si lo hacemos, hermanos, podremos ver ese hermano restaurado. Mire, es hermoso ver un hermano bendecido. Veía yo a mi hermana Anita en estos días, y la pongo como ejemplo porque se le ve otro semblante, ¿cierto? ¿Sí la han visto? ¿Sí conocen a la hermana Anita? Ancianita que viene por ahí, toda hermosa, que ahorita viene más sonriente y pinchadita. Sí, me da un gozo verla porque ella ya recibe su pensioncita. Puede ser poquita, pero uy, le cambió el semblante a la pobre viejita. De verdad. A mí me daba un dolor y yo oraba: Señor Dios, por favor, abre las ventanas de los cielos a favor de mi hermana Anita. Ella necesita esa plática, Dios mío. La necesidad de ella es mucha. Y me duele cuando yo veo a un hermano en necesidad. A mí me duele mucho. Yo no sé por qué hay personas que no se duelen y antes viven mejor y mejor y mejor, pero no se duelen de pastores que no se duelen de sus ovejas. Patrones que no se duelen de sus empleados. Familiares que tienen empresas, dinero y no se duelen de sus hermanos necesitados. Esposos que se separan y tienen dinero y no les duele dejar a su esposa con sus hijos abandonados. Y van y ven por hijos de otros. Porque así es la vida, hermanos. Porque así es la vida cuando uno no teme a Dios. Pero nosotros ya no debemos de juzgar al hermano. Debemos de alentarlo. Debemos de ayudarlo. Si tenemos cómo, hermanos, ayudémoslo. Si podemos ofrecerle una ayuda, hermano, incondicional, hermanos. No hagan eso que hacen por ahí: venga, pacte por su milagro. No, eso es pecado, hermanos. Por favor. No, venga, den para que Dios les haga un milagro. No, hermanos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora vamos a orar por las necesidades de los hermanos. Dios no cobra. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que pagar arriendos, servicios dentro de la obra, o aquellos siervos de Dios
o aún que uno viva y coma de la hora. Yo no estoy diciendo eso, eso no es pecado. Estoy hablando lo que es pecado. Cuando yo veo esas cosas, me da un dolor. Esta mañana pasé por cierto sitio y escuché de que vamos a ir a cierto sitio a una peregrinación y vamos y vale 500 y pico mil de pesos, y yo decía comercio del evangelio, el bautismo, todas esas cosas, las almas benditas, vamos a una misa y es que a las almas benditas para que lo saquen del infierno, Dios mío, y tantas cosas que enseñan que no son de Dios, que es mercadería del evangelio. Vale la pena la reabundancia hablar de un poco de doctrina dentro de estas predicaciones, para que el pueblo despierte. Hermanos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ayudemos al hermano necesitado, hermano, al hermano que está en crisis, hermano. No le juzguemos, no le maltratemos. Al joven que está en la adolescencia, que a veces no los entendemos. Hermanos, recordémonos que nosotros también fuimos adolescentes y a muchos de nosotros nos maltrataban y no nos entendían, no nos daban un abrazo, un beso, ni nos decían, venga hijo, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué te actúas así? Si yo te digo esto, no es porque quiera verte mal, hija, hijo. Pongámosles ejemplos, que ellos vean. Un ejemplo, los muchachos hoy en día están en la droga, porque como les dicen que eso es normal, el cannabis, es que eso es bueno para relajarse. Hermanos, por Dios, por favor, hagámosles entender que las drogas no son buenas, que el cigarrillo, el licor no es bueno, hermanos. Vi un documental donde el licor, no en la época nuestra, sino mucho más allá de la época nuestra, era prohibido, hermanos. Eso era como una droga de hoy en día. Y eso era, pero como la legalizaron, como quieren hoy legalizar las drogas, entonces ya es natural para las personas. Y así muchas cosas que son pecado, pero que no las hablan dentro de las iglesias porque están más preocupados de hacer dinero que de hablarle a las personas de lo que es pecado. Las almas se van a ir para el infierno y uno llenándose de dinero porque lo que les importa a ellos es el dinero. Y tenemos que hablar del pecado, de lo que no le agrada a Dios, hermanos. No estamos para juzgar a nuestros jóvenes, estamos para orientarlos, guiarles, amarles, ponerles ejemplos. Hijos, si yo te digo que no fumes, eso es porque mira cómo terminan. Mire usted ese loquito allá en la calle, mire ese niño allá chupando pegante cómo anda, dando baba y recogiendo comida, peor que un animalito. Oh Dios, a mí me duele tanto ver la miseria. Me duele como Cristo Jesús se dolía de la miseria de la humanidad, esa miseria espiritual. Y a veces no nos compadecemos de aquellos. No les duele vender drogas, licor y hacerse ricos a costillas de la miseria de esa gente que se mete en esos vicios. Hermanos, aprendamos a hacer lo correcto delante de Dios. Amemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros hermanos, a nuestras familias. No hagamos nada indebido, hermanos. Recordemos esa palabra que dice que miremos la viga que hay en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno. Ayudemos a nuestros hermanos. Si alguien comete un error, hermanos, tolerémoslo, porque eso es lo que nos manda Dios. Tengámonos paciencia, tengamos paciencia en nuestros hijos. Yo no sé si Adrianita le tiene con los muchachos. No le han sacado canas, parece que sí tiene harta paciencia. Yo no le... se las pinto. Hermanas, de verdad, yo me acuerdo cuando era adolescente y era maltratado. Digo, Dios mío, ¿qué nos pasa a los padres? No le diga que es bruto, que es torpe, no, hermanos. Esa palabra tiene un poder tan inmenso que el muchacho después se siente desubicado. Yo he visto personas de mi edad y más de mi edad llorando porque su padre y su madre lo trataban mal. Y si usted lo hizo
papá o mamá, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, pídale perdón a ese muchacho, que quizás ya no es un muchacho y es un viejo, y tú lo sigues juzgando y maltratando, en vez de decirle, perdóname, hija, hijo, no sabía corregir, no me habían enseñado lo que hoy en día nos enseñan en la iglesia. Hermanos, hagámoslo, no nos dé vergüenza decir que nos equivocamos. Yo lo he hecho con mis hijos, y ¿sabe qué? Me ha traído bendiciones, hermanos, y mis hijos me aman y yo los amo, y yo quiero, hermanos, que sus hogares sean así, bendecidos, llenos de paz, de armonía. Amén. Entonces, no juzguéis a nadie, hermanos. Acuérdense, hermano, que esto sea un aprendizaje para nuestras vidas. A veces, cuando uno le molesta los defectos de los demás, es porque uno cree que es mejor que el otro, ¿cierto? Uno a veces, ese hermano, sí, que no me lo aguanto, ojalá se vaya a la iglesia. Uno se cree mejor que ese hermano, pero hermano, resulta que yo no estoy orando por ese hermano. Señor, cámbiale el corazón. Señor, hazlo nacer de nuevo. Señor, Él te necesita como yo también te necesito, Señor. Porque quizás yo no estoy haciendo lo que ese hermano está haciendo, pero yo estoy cometiendo otro error, hermano, otra falla en mi vida. Porque todos nos equivocamos en esta vida, hermanos. No nos juzguemos más, no nos maltratemos. Yo quiero que vayamos ahí a 1 Corintios 10 para ver la conclusión de este tema. 1 Corintios capítulo 10, del 10 al 12. Cuando lo tengan me contestan con un amén, porque yo creo que hoy aprendimos algo hermoso. Yo creo que algo de esta palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser va a ser un cambio, y ojalá lo pongamos por obra. Ojalá no se nos olvide, hermanos. En vez de ver tanta televisión, estudiemos la palabra. 10, ¿ya lo tienen ahí? Del 10 al 12. Y dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, los que hemos alcanzado la eternidad, por la gracia y misericordia de Dios. Dice el 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no nos juzguemos, no nos maltratemos, no hablemos mal de los hermanos, demos un consejo, demos una palabra de aliento. A mí también, hermanos, yo también la necesito. A mí hay hermanos que a veces me han llamado y me dicen: hermano, ánimo, pastor, ánimo, usted puede, hermano, usted es un gran pastor. Y yo a veces digo: Señor, pero yo como que lo mío son mis carros, Señor, como Pedro, lo mío son mis redes. Pensaba en volver atrás. A Pedro le pasó, y a veces a uno como pastor le pasa lo mismo. A veces uno quiere volver atrás, y yo he dicho: Señor, pues como que lo mío son los carros, Señor. Pero cuando yo veo un hermano como la hermana Anita, nuevamente restaurada, bendecida, fortalecida, como muchos hogares aquí presentes que han sido restaurados, mi hermana Viviana, ¿cierto? Hermana Viviana con el hermano Edgar. Yo me acuerdo cuando llegaron acá, y hoy en día me gozo de verlos, y sé que no son perfectos ni es el hogar perfecto, pero yo oro cada día por todos ustedes, hermanos, y espero que ustedes también lo hagan conmigo, hermanos. Si yo soy buen predicador aquí es porque sus oraciones están siendo escuchadas, y le doy la gloria a Dios. Hermanos, animémonos, amémonos, no nos juzguemos más. Yo espero que cambiemos aquí en la iglesia, que seamos nuevas criaturas. El que esté firme, mire que no caiga.
Todo hombre tiene tiempos de alegría y también tiempos de tristeza. Momentos en que tiene abundancia y también tiene escasez. Momentos que tienes la juventud, la fuerza y la salud. Pero recuerda que todo esto tiene su tiempo y todo tiene su hora. También llegarás anciano, si Dios te lo permite, y moriréis de este cuerpo físico y pasaréis a la vida eterna. Y allá veremos las etapas de nuestra vida que ya culminaron. Todo pasará allí, como en la historia del árbol de peras. Espero que les haya gustado. Con esto termino y quiero que oremos. Y quiero que meditemos en nuestro corazón. Si hemos hecho lo indebido juzgando a los demás, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Si hemos sido malos padres, malos hijos, malos hermanos, pidámosle perdón a Dios. Si hemos juzgado al hermano en vez de animarlo, en vez de orar por él, a nuestros hijos, a nuestros padres, pidámosle perdón a Dios. Padre, una vez más, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos perdón en esta ocasión. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que somos imperfectos, que somos pecadores, Señor, pecadores arrepentidos, como en este momento, Señor, nos arrepentimos al oír tu palabra que nos redarguye nuestro corazón, diciendo que no nos juzguemos más. Señor, yo te pido perdón hoy por mis pecados. Perdóname por juzgar a mis hermanos, por juzgar a mis padres, por juzgar a mi familia, por creerme mejor que los demás, Señor. Perdóname. Perdóname en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por ello hoy te pido perdón, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Señor, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, Dios mío. Borra mi maldad, borra mi pecado, Señor. Y ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a no juzgar más, a no criticar más, Señor. A ser esa sal que necesita este mundo, Señor. A ser esa luz, porque este mundo está lleno de oscuridad. Padre, yo te lo ruego. Obra en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Dios mío, aquí presente. Y en aquellos corazones de los que me escuchan por las redes sociales, Señor. Ministra Espíritu Santo, en cada corazón, en cada vida, Dios mío, y reargulle. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra y por todo lo que estás haciendo en esta congregación, Palabra Viva. Amén y amén. Yo quiero que oremos por una hermana